La Corte también emitió una orden de captura internacional contra Tekashi, lo que quiere decir que estaría siendo buscado en cualquier parte del mundo. Nuevamente, señores, se habla de Tekashi y nuevamente porque está metido en problemas. Tania Charry en vivo desde Hollywood nos cuenta qué es lo que está pasando ahora con el rapero. Nos sorprendió la noticia porque recuerden que hace unas semanas, hace un par de meses, nosotros aquí en el show les habíamos contado que Tekashi había salido de la República Dominicana sin autorización. Es decir, él había, a pesar de que el pasaporte lo tenían retenido o algo, él había salido de la República Dominicana de una manera ilegal. Pues ahora hay una orden de arresto que incluye hasta la Interpol, quien lo está buscando por todo el mundo. En rebeldía, así declaró el tribunal del municipio de La Vega en República Dominicana al rapero Tekashi 69 por no presentarse a las audiencias para resolver el caso de una presunta agresión ocurrida en octubre del 2023. La orden fue emitida después de que, según informes, Tekashi y su séquito atacaron a dos productores musicales en un estudio de grabación allá en La Vega, como recuerdan estas imágenes. La Corte también emitió una orden de captura internacional contra Tekashi, lo que quiere decir que estaría siendo buscado en cualquier parte del mundo y sería extraditado a la República Dominicana para que enfrente este caso. Las repercusiones jurídicas de la rebeldía es que el expediente se mantiene como en estado pendiente hasta que él se presente de manera voluntaria o de manera represiva, es decir, mediante la ejecución de la orden de arresto. Todas las órdenes de arresto tienen la misma función, que tienen que arrestar donde quiera que tú estés. Lo extraño de todo es que supuestamente el rapero no podía salir de República Dominicana por casos pendientes de la justicia que aún no se definen. Todavía a la fecha, a la hora, no se sabe exactamente por cuál puerto o aeropuerto él salió. Se dice que salió un avión privado y obviamente salió de forma irregular porque ningún juez había autorizado el levantamiento del impedimento de salida que hasta el día de hoy él tiene. Entendemos que en estos momentos hay un proceso de investigación para ver exactamente y las autoridades determinen responsabilidades con relación a aquellas personas que obviamente dejaron que él saliera del país de manera irregular. De cualquier manera, Tekashi salió del país y ha estado promocionando presentaciones en diferentes partes del mundo, sobre todo en países como Bulgaria, October 16th, Sofia Arena, Bulgaria. Buy a ticket. Y Eslovaquia, en donde se le vio llegando al aeropuerto para un concierto mañana. Tal vez por eso su ex abogado Andrés Toribio escribió en sus redes sociales: es prófugo 2 veces y ahora será 3. Tendrás que seguir haciendo fiestas en países que no tenemos tratados de extradición. Tekashi ha publicado mensajes diciendo que faltan pocos días para que ya le quiten el arresto domiciliario. Pero en otro video de hace un par de días, él mismo mostró que aún tiene el localizador en su piel. Pero Tekashi también está anunciando shows en Estados Unidos y estará, según esto, el 2 de noviembre en California. ¿Qué pasaría entonces si 6ix9ine llega a California? Estados Unidos y la República Dominicana son socios en un tratado de extradición que significa que se ven obligados de regresar personas acusadas al otro país si acaso son identificados en Estados Unidos o en la República Dominicana. Lo cierto es que los movimientos del rapero tendrán que ser ahora más cautelosos que nunca para no ser nuevamente arrestado. O lo mejor sería ir a la República Dominicana y dar la cara a las autoridades. Lili, Raúl, Tekashi está hoy en Eslovaquia, en donde estará presentándose mañana. Luego iría a Bulgaria, donde también está promocionando un concierto. Pero a partir de hoy, en todos los aeropuertos del mundo, va a estar un localizador diciendo que Tekashi tendría que estar arrestado y que Tekashi tiene unas cuentas pendientes en República Dominicana. O sea que si él entra a Estados Unidos, por ejemplo, enseguida va a sonar la alerta al agente de inmigración que lo reciba para decir él tiene una orden de arresto y tiene que ser extraditado a República Dominicana. Se complica un poco las circunstancias en estos momentos porque en las próximas semanas también tendría otra audiencia en la que obviamente no se va a presentar. Bueno. Pero no le habían dado permiso para que él cumpliera sus presentaciones que tiene. Eso había dicho yo, que yo no acabo de entender el caso completo. No. Pero... No. No. Ok. Ok.
Yo creo que se lo debieron de haber dado porque él vive de A él eso. no le habían dado permiso, él no le habían levantado su orden de permanecer en República Dominicana. Ningún juez se lo levantó. Por eso incluso, ahora si él regresa a República Dominicana, tiene que decir de qué manera salió, quién lo ayudó, quiénes fueron sus cómplices de este nuevo delito que tendría él. Ok, gracias, Tania. Gracias, Tania. Muchas Estaremos gracias. muy pendientes de este caso porque es obviamente nuestro Tekashi 69.